Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia, la invitada viene de los Andes, es peruana, limeña para más señas. Está en el Reino Unido hace unos días nada más, dice ella, y es educadora. Pues se trata de Mari Valverde. Ella, pues les contamos, tiene muchísima experiencia, no solo en la parte educativa, sino en la parte cultural aquí en el Reino Unido. Bienvenida, Mari, a la tertulia del martes. Muchísimas gracias, muy buenos días, como tú dices, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que estén. Qué bueno, a los amigos tertulieros les contamos. Mari viene desarrollando un trabajo muy importante, promoviendo la cultura andina, obviamente la cultura peruana, y es educadora, vive aquí en el Reino Unido, no, ha tenido una cantidad de reconocimientos por este trabajo que realiza. Y bueno, al fin la pudimos coger aquí en la tertulia. Bienvenida y bueno, y cuéntanos un poco, Mari, ¿quién es Mari Valverde, ya más allá de lo que se ve desde afuerita? Bueno, ¿qué te puedo contar? Mari Valverde es una limeña peruana, pues nací en Perú, mis padres provincianos, mi padre de Cajamarca, del norte del Perú, mi mamá de Huánuco, y como le dicen en Perú, provincianos que vienen todos a Lima y se conocieron y bueno, tengo 4 hermanos, ¿no? Todavía uno, bueno, 2 ya fallecidos, lamentablemente, y uno que sigue en Perú, mi hermanito querido. Y bueno, estudié pues mi primaria en un colegio particular en Lima y después en un colegio militarizado, porque mi padre era de la Benemérita Guardia Civil del Perú. Y bueno, me puso en un colegio que se llamaba la Gran Unidad Escolar Coronel Leoncio Prado. Y bueno, muy estricto el colegio, con bastante disciplina. Y usábamos una Cristina, me acuerdo que yo como chica, señorita, no quería ponerme la Cristina porque en el Perú solamente los niños usaban Cristina, entonces como era una cosa así. Pero bueno, sí, bien súper militarizado el colegio, con mucha disciplina y que lo agradecemos ahora todas. Porque ya te voy a contar una anécdota Mm. que me ha pasado porque te cuento, pues, aunque esto, no sé qué cómo van a decir los oyentes, van a empezar a sumar mi edad, pero No, no, no te preocupes, que aquí en la tertulia los amigos no es que no quiero que se tertulieros quede, son felices de escuchar historias y compartirlas con amor. pero bueno, claro que sí. Bueno, te cuento que hace poco, en octubre, estuve en Lima, Perú, y me encontré con todas mis compañeritas de la primaria y de Mm. la secundaria, porque en esta gran unidad escolar Leoncio Prado hemos estado juntas por 7 años, desde el cuarto de la primaria hasta el quinto de secundaria. Wow. Reencontrarme con ellas fue algo maravilloso, pero aún más emocionante, como se enteraron, así como tú te has enterado, que soy una educadora internacional y que he trabajado en Inglaterra, en los Emiratos Árabes, en Europa, en Madrid, en diferentes países. Me dijeron, viene una educadora, entonces, pues, ¿quién mejor que tú que regresar a nuestro colegio y brindarle un entrenamiento a los profesores? Wow. Y para mí fue algo que en mi vida, pues, pensé esto y es algo, una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida, que es regresar a tu alma mater, a tu colegio, y pues enseñarle a los profesores las nuevas técnicas educativas que se dan en Europa, ¿no? Qué Las interesante, estrategias, qué las lindo. estrategias, y fue súper, súper lindo, súper maravilloso. Y lo hice en compañía de unas compañeras peruanas, de limeñas como yo, que estudiamos juntas en el colegio, y todo fue muy lindo, muy maravilloso. Eso fue súper conmovedor. Me Bueno, eso es imagino. una Pero parte. bueno, y esas experiencias infantiles, esas experiencias de niña, ¿cómo era esa Mari del colegio militar? ¿Reveladora? O sea, ¿te revelabas o te dejabas llevar por todo lo, sí señor, no señor? No tienes cara de eso, ¿no? Mira, yo era una niña bastante, voy a decir, por ponerlo bonito, intranquila. No lo dudo. Y los profesores siempre me estaban, o sea, siempre era Mari, ¿no? Que por qué estás conversando o por qué es ese tipo de preguntas.
era una niña muy preguntona y a veces era una niña muy estudiosa, porque mis padres, mi madre siempre me inculcaba lo que se hacía en la educación antigua, ¿no? Y yo siempre le digo ahora, actualmente a los profesores y a los alumnos, les digo, así es como aprendí yo, así es como mi mamá me decía, pero ahora ustedes tienen la oportunidad de ser diferentes. Porque ¿qué pasaba? Mi mamá me decía, tienes que ser la mejor, tienes que estudiar, tú eres la mejor en el salón, estudia. Entonces, bueno, yo Sí. seguía lo que mi Antes mamá decía. era como dicen, con la chancleta o el rejo en la mano, ¿no? Por supuesto. Entonces mi mamá muy estricta ahí con su correa, nosotros en Perú decíamos las correas, y la correa de Perú se decía las 3 puntas. O sea, tu mamá te enseñaba esa correíta con las 3 puntas y decía a estudiar, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba el estudio, siempre me gustaba, entonces igual estudiaba muchísimo. Y bueno, entonces en el colegio me cambiaron la profesora de física, sabes que los profesores, bueno, era una profesora bueno, femenina, ¿no? Entonces tuvo su niño, creo, entonces tuvo que salir con maternity leave, o sea, salir por la maternidad, y la reemplazaron con la profesora de matemáticas. Entonces la profesora de matemáticas, que me enseñaba matemáticas, empezó a enseñar física. Y yo decía, ¿y esta profesora cómo? Mira, esta profesora cómo enseña matemáticas y yo estoy enseñando física. Bueno, voy a verla cómo enseña. Y empecé a mirar y empecé a analizar cómo enseñaba la profesora de niña. Y entonces me di cuenta que la profesora tenía excelente memoria y se aprendía todo del Ah, libro de física. muy bien. Bien. ¿Y qué hizo Mari? Me fui a mi casa y la siguiente lección yo también me la aprendí de memoria. Y entonces le dije a la profesora, levanté la mano cuando la profesora estaba explicando y le dije, yo sé lo que sigue. Y me dijo, sí, a ver. Y le conté, pues que creo que era algo de la refracción de la luz y algo así. Y la profesora me dijo, ay, muy bien, se ve que has leído el libro. Y le dije, sí, sí, profesora, usted lee el libro y después viene acá y nos repite. Entonces, eso es lo que, bueno, acá le llamamos los niños, pues que son un poco hábiles. Entonces, de ahí ya las profesoras y la directora siempre me llamaban. Me acuerdo que la directora para evaluar a los profesores me llamaba y me decía, a ver, Mari, ¿qué has aprendido hoy día? Uy, yo feliz de la vida, le llenaba la pizarra y todo. Entonces, pero al mismo tiempo era muy empática con las niñas de mi salón. Esa era la otra pregunta, porque el problema de las niñas cerebrito, o como le llaman nerd, es que se ganan el La enojo y antipatía el de odio de todas. las demás, ¿no? Pero ¿qué hacía Mari? Mari era la que iba temprano y le decía, a ver, ¿quién no ha hecho la tarea? Vengan acá, vamos a hacer la tarea juntas. Entonces, como que ayudaba a todas las niñas. Y, y mira, una anécdota. Yo escuchaba antes las novelas en la radio, porque no Ah, había televisión, no había televisión. Y había una novela que era, que hablaba un poco de francés. Entonces yo me empecé a aprender las palabras en francés. Iba al colegio y hablaba en francés, no es lo que, pero no hablaba en francés fluido, pero hablaba las palabras que escuchaba en la radio. Las niñas en el colegio toditas me rodeaban y me decían, a ver, habla en francés, y yo hablaba todo, como descosía todo lo que escuchaba en la radio. Y ya desde ahí nació mi idea de aprender idiomas, ¿no? Pero lo más gracioso, otra anécdota, es que cuando nos fuimos de paseo con la familia, porque en Perú se iba con el papá, con el hermano, y paseo de olla, ¿no? sí, entonces nos íbamos, fuimos de paseo con las niñas de mi colegio, con la profesora y con mi papá y mi hermano. Y la profesora le dice a mi papá, y qué bien, señor Valverde, usted debe estar muy orgulloso de su hija porque ella pues habla francés, ¿no? Y mi papá sorprendido le responde, Mari, ella no habla francés, no, no, nunca. Y yo no, al siguiente día no quería ir al colegio de la vergüenza. Qué Siempre me cosa. hacía Mira, eso. bueno, y estamos aquí conversando con Mari Valverde, educadora. Está aquí en el Reino Unido, peruana, limeña, y felices pues de compartir con estas experiencias. Ahora, de ahí, ¿cuándo decidiste ser educadora para empezar? ¿Vino desde ahí, vino o fue en No, cambio? ¿Qué no. pasaba en la mente de esa niña en términos de querer, qué quería en la vida? Yo en la vida siempre quería ser alguien, ser una profesional. Era muy buena en matemáticas, imagínate, me gané el concurso de matemáticas a nivel nacional y Mm. dije, y dije, bueno, algo en matemáticas, ingeniería, ciencias. Y
en Lima postulé a una de las mejores universidades, que es la de San Marcos, una de las universidades más antiguas de Sudamérica, pero habían 2 exámenes que dar y solo di el primer examen. Entonces, como me operaron de apendicitis cuando era muy niña, bueno, ya casi jovencita, y entonces no di el segundo examen, entonces no pude ingresar a la universidad y dije, ¿y ahora qué hago? Ya no voy a poder hacer la ingeniería. Pero en agosto se presentaban las universidades particulares y me presenté a una universidad, vi todas las opciones y me presenté a una universidad que se llama, perdón, la Universidad Ricardo Palma. Y dije, bueno, en vez de esperar 6 meses más, porque antes no sé por qué en mi cabeza era que no podía perder el tiempo, que tenía que estudiar. Dije, en vez de perder un año, mejor me matriculo en esta universidad privada y al siguiente año me regreso a la Universidad de San Marcos. Postulo de nuevo o sigo o convalido. Y vi que la carrera era biología, ciencias biológicas, que en ese tiempo la biología no era tan reconocida como lo es ahora. Ahora los biólogos pues hacemos biología molecular, la microbiología, estamos con la pandemia, los virus, entonces ahorita todas las drogas que se producen, todos los fármacos está basado en la microbiología molecular. Entonces los biólogos aquí pues somos ahora lo máximo, pero antes no era así. Entonces mis padres como que bióloga, ¿qué es eso? Que no sé, bueno, ya igual. Es una carrera de ciencias, después ya igualito me cambio, papá, no hay problema. Bueno, postula. Postulé y claro, ingresé. Y increíble, me encantó la carrera, me encantó lo que estudiaba y cómo desde ahí nace. Y también voy a volver a lo de la primaria. Lo que te dice el profesor se te queda en la cabeza. Entonces yo cuando enseño a los niños, yo sé que ese impacto se va a quedar en ellos. Claro. Entonces siempre que enseño tengo eso en la cabeza y siempre les digo y lo comparto. Mira, volviendo, ahorita voy a volver a lo que estoy diciendo, pero volviendo a mi primaria, mi profesor de primaria un día me dijo, Mari, ven, ¿tú ves? Me dijo el sol que está ahí, el sol naciente, sí, le dijo profesor, porque estábamos en una parte alta del colegio y apuntaba hacia abajo, como le decimos en Perú, una pequeña montaña, como un cerrito. Y el profesor me apuntó y me dijo, así es donde tú vas a llegar, muy lejos. Y yo lo miré al profesor, y dije, ¿qué significará? Pero con el tiempo me doy cuenta que si le pones empeño a las cosas, si te decides a hacer algo, lo haces. Ah, sí, No claro. hay nada, no hay ningún obstáculo. En fin, tú te graduaste de bióloga. Me gradué de bióloga. A ver, ahí, allá, ¿cuánta gente sabe eso? Ese es un secretico aquí, ¿eh? Un secretico, me gradué de bióloga, y, pero no me conformé con ser licenciada en biología, entonces hice como un máster con una tesis para los Estados Unidos, para la Universidad de Franklin, y recibí el título de microbióloga, máster en ciencias microbióloga. Y bueno, y era la única, empecé a trabajar en lo que era el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, en el control de la calidad del agua. Y empecé a hacer los análisis microbiológicos y todo eso. Y como era la única que más o menos hablaba inglés, me empezaron a mandar a Inglaterra, a Estados Unidos, a todos los países. Vine a Inglaterra, hice un curso en Inglaterra en la Universidad de Surrey de microbiología del agua. También estuve en Tokio, Japón, y me gustó Inglaterra y me gustó lo que estudié. Dije, bueno, yo voy a regresar a este país, voy a regresar a ver si continúo con mi carrera, hago un PhD o algo. Y conocí al que fue mi esposo. Bueno, ya va, espérate que esa es la parte que a mí me gusta, ¿no? Llega, Y mejor dicho, el punto donde cambió todo, no fue cambié todo por la profesión, sino por los amores. por los amores. Me regreso a Lima y mi esposo me escribía pues todos los días y me El decía, bueno, novio en esa parte, época, el ¿no? novio, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Y total que vuelvo a Londres en una de mis vacaciones, me caso Ve. y no regreso a Perú, a Lima. Mm, Y bueno, desde ahí empezó ya mi carrera profesional, porque como mujer profesional y como mujer ambiciosa siempre quería continuar con mi profesión, no solamente ser ama de casa. Y bueno, y empecé a buscar trabajo en mi campo, que era la microbiología del agua, pero no había muchas opciones. Entonces decidí, y lo que necesitaban en Londres en esa época, te estoy hablando desde hace ayer. casi, casi 30 años atrás,
Entonces, por favor, no sumen. Y bueno, entonces, No sumen aquí, el que sume resten, pierde. resten, resten. Reste, reste. Y bueno, entonces, lo que faltaba en Londres eran profesores de ciencias, Mm, profesores de física. Pero para ser profesor en Londres, hace, hace 30 años, si eres profesor en tu país, si quieres, o eres científico en tu país y quieres convalidar aquí en Inglaterra, es bastante difícil. Era casi imposible. Ahora sí, creo que a partir de este año sí se puede y te convalidan tus okey, estudios universitarios de los países latinoamericanos, te lo convalidan. Entonces ahora cualquiera que tenga una profesión puede convalidar aquí, se llama Icuacual, aquí en okey. Londres, y pueden convalidar lo que han estudiado en su país y te dan un grado, ¿no? Respectivo, y puedes continuar con tu carrera, lo que no existía en mi época, digo en mi época. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que vi que había ausencia de profesores y me presenté a un colegio, así, de valiente. Y en el colegio, no sé qué verían en mí porque me dijeron, usted no está calificada, pero tiene un máster, la vamos a probar. Entonces le vamos a dar un pequeño contrato y eso fue en Barking and Dagenham, en el colegio Robert Clark Comprehensive School. Y Oh, así fue como empezó mi carrera. Y educativa. yo, y mira, este es algo que yo sentía en ese momento. Voy a empezar como profesora de ciencias, pero después voy a regresar a lo que es el control de calidad del agua, que es mi pasión, que es lo que soy microbióloga del agua, que es lo que quiero hacer. Pero hubo un día que estuve enseñando en un salón al año 9 y estaba enseñando la clase de cromosomas. Y hubo como dicen, un clic, una conexión entre mi persona y los alumnos. Y estos eran alumnos de bajo rendimiento. Y la que me estaba observando era la jefa de ciencias. Y ella me dijo, ¿no has notado que hay una conexión entre tu persona y los alumnos y la forma como les has enseñado y la forma como han entendido esa parte tan difícil que es la división cromática y cómo las células se dividen después y cómo se procrean? Le digo, sí, también yo lo he sentido. Y me dijo, ¿y no te gustaría continuar siendo profesora de ciencias? ¿Por qué te quieres cambiar y ser otra cosa? Le digo, porque mi carrera es esta, pero bueno, si puedo continuar. Y desde ahí me nació la idea de continuar como profesora de ciencias. Y ahí te quedaste. Sí, Bueno, miren, a los amigos de la tertulia les recordamos, estamos con Mari Valverde, educadora, microbióloga, peruana, limeña. Bueno, y también les recordamos que estamos aquí en la tertulia del martes en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, de donde generamos nuestra programación en Tertulia del Martes. Estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, y por supuesto estamos en nuestra casa que nos recibe todos los martes a las 4 en punto en Express News. Así es que búsquenos, se registran y por supuesto esperen cuando empecemos nuestra programación, mándale mensajitos a Mari. Mari, ¿tienes alguna red que compartir? sí, tenemos la red de Amigo Mons, tenemos la red de Educación Global 2020 y por supuesto puedes incluir tus videos o tus links para que todos mis seguidores puedan verme, ¿no? Sí, bueno, Mari, y en todo este proceso, bueno, todo lo que cuentas parece así como muy chévere, pero ¿cómo fueron esos cambios emocionales, personales de pues ser latinoamericana, migrante, te conoces a un inglés, te casas aquí? ¿Cómo fue eso? ¿Fue tan fácil, color de rosa como las novelas y las películas de princesas y reyes? Am, Mm, bueno, al principio siempre hay un choque de culturas, porque por supuesto mi esposo era inglés y tenía otra ideología y yo latina, entonces, pero siempre la comunicación, la conversación, por sobre todo el amor y todo, entonces todo, y él sobre todo era mi soporte, ¿no? Mi soporte emocional que me ayudaba y colaboraba en todo conmigo. Pero sí siempre habían dificultades que a veces me decía, a veces no se dice milk, se dice milk. Entonces yo decía, pero yo no veo la diferencia, ¿no? Entonces, pequeñas cositas en la pronunciación, como que te molestas, ¿no? Como que te están llamando la atención, pero son cosas que después te ayudan.
Eh, para mí el choque como migrante más fuerte fue cuando en mi profesión, cuando entré a trabajar en los colegios británicos. eh, Siempre me decían, bueno, la latinoamericana, la profe que tiene el acento, y los mismos niños. O sea, porque sabes que aquí en Inglaterra la parte más difícil es el comportamiento de los alumnos. O sea, la mayoría de personas se retira de la profesión porque los alumnos no se comportan bien y no les gustan las ciencias. Entonces, siempre cuando yo entraba a un salón me decían, profesora, tienes un acento, ¿y de dónde eres? ¿No? Entonces era como que, ya, tú estás allá, ¿no? Nosotros somos ingleses, pero tú no. Y entonces, como que, ¿qué haces acá enseñándonos, no? Entonces, eso era como el mensaje, ¿no? Entonces, eso a mí como que me molestaba un poco, pero bueno, ya lo sobrepasaba. Pero la parte más difícil era cuando yo, Mari, eh, bueno, no le voy a decir ambiciosa, pero siempre quería progresar en mi carrera. No solamente quería ser una profesora de ciencias, ya lo había conseguido, pero me costó un poco porque tuve que convalidar mi curso, hacer un curso universitario, trabajaba y al mismo tiempo saqué mi Postgraduate Certificate in Education, porque sin el PGCE no puedes enseñar en Inglaterra. Bueno, lo saqué y todo, pero después no quería ser solamente profesora y veía que había una escala dentro del sistema educativo inglés y quise ir por la escala. Entonces postulaba los puestos como el jefe del Key Stage 3, que es la jefa de los niveles grados 7, 8 y 9. Y bueno, competía con los ingleses. Entonces, para mí como mujer latinoamericana, era como que bastante difícil, porque aquí en Inglaterra siempre se está luchando y se sigue luchando por la igualdad de género, por la igualdad de raza, de religión, ¿no? Pero no es Entonces, en esa fácil, época no es fácil. Se sigue luchando, ¿no? Sí, es se difícil. sigue luchando. Entonces, y ahorita ya la gente, los niños están, podría decir, no 100%, pero ya hay un porcentaje mayor de personas que aceptan a personas de otras eh, minorías étnicas, pero en ese tiempo era un poco como que más difícil. Entonces, para mí siempre era difícil competir. Era frustrante, ¿no? Era frustrante. Entonces, yo tenía que leer, amanecerme, buscar creatividad, lo que sea, y lo conseguía. Entonces fui, me acuerdo, segunda en el departamento de ciencias. Y después, eso fue en Kent, que es una ciudad hasta ahora bastante clasista, porque Welling es el center, ¿no? Donde repudian a la gente extranjera. Y yo estaba ahí en Kent. Entonces, pero después nació Londres, que yo no lo conocía. Y, y en Londres había una oportunidad para ser jefa del departamento de ciencias. Pero en esa época, aquí en Inglaterra, todos o la mayoría, yo estoy hablando de un 90% de los jefes de ciencias, del departamento de ciencias de los colegios británicos, eran hombres, blancos, de ojos azules y con el título de físicos. Yo era bióloga, y estaba postulando a una Morenita, chiquitita, cabello afro y latinísima. latinísima, con acento, morenita, y bueno, y mis competidores, bueno, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, no sé, y yo de la Ricardo Palma de Lima, Perú. Bueno, entonces eso para mí era difícil, pero igualito me presentaba a los concursos. Entonces yo llegaba a casa y decía, ay, no me dieron este trabajo, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para conseguir ese trabajo? Y así era perseverante, no me rendía. Y fui jefa del laboratorio de ciencias de un colegio en Londres, en el Woolworth School, que ahora es el Woolworth Academy. Y ese colegio tenía bajísimo rendimiento en el departamento de ciencias, súper bajo. Los niños venían de Peckham, venían de Bermondsey, y había como una rivalidad, y creo que la existe, entre los niños de Peckham, que eran morenitos, y los niños blanquitos de Bermondsey. Y yo en el medio, latina, jefa de ciencia, ya te podrás imaginar. Pero no sé cómo, con esa creatividad, con ese latinismo que tenemos, los empecé a unir a los niños y empezaron a surgir. Y dije, bueno, si no son buenos académicos, vamos a buscar algo en ciencias en donde ellos se puedan enganchar y entender.
introduje lo que son las ciencias aplicadas, ¿no? Y, y bueno, GCSE Applied Science se llamaba. Y el colegio surgió de lo que estaba 24% abajo de la performance table, de las tablas que hacen acá para la educación en Inglaterra. Y el colegio subió, se convirtió en uno de los mejores colegios en Southwark, que es uno de los councils. ¿Por qué? Porque el departamento tiene 90%, 94, 90% de los alumnos pasaron ciencias. ¿Quién es la jefa de ciencias? ¿Cómo fue que no? Me empezaron a invitar a los colegios, a hacer reuniones. Me acuerdo que me invitaron al San Xavier San Olaves, que hasta ahora está en Elephant and Castle, y después a otros colegios, el Alwyn School, que ahora es una academia, la Academia Bermondsey, y después así a diferentes colegios, hasta que en el Stockwell Park High School me llama la directora y me dice, ¿no quieres ser asistente de director? O sea, de jefa de ciencia a asistente de director. Por supuesto, le digo, ¿no? Y ahí había muchos niños portugueses latinos. Pero ahora ese colegio, el Stockwell Park High School, se llama el Platanos College, ¿no? Y es un outstanding, es uno de los mejores colegios. Pero cuando yo llegué, era un colegio que también estaba así de bajo nivel. Y hice lo mismo. Hice mi tesis, porque ya tenía un máster, pero hice otro máster en desarrollo de colegios con el Canterbury University, y me jalé a 15 profesores para que también hagan su máster. Entonces, siempre trabajadora, siempre emprendedora, y 15 profesores, y junto conmigo conseguimos un máster, y trabajamos muchísimo con los niños latinos y los niños portugueses. Mi tesis es acerca de los niños portugueses y cómo van surgiendo en el Reino Unido. Y bueno, me promovieron como subdirectora del colegio, después de asistente de director, subdirectora, y después como head teacher asociada, ¿no? O sea, O sea, directora, teacher, progresando. directora, mejor dicho. Bueno, mira, Directora estamos de colegio. conversando. Es increíble como a veces uno conoce a la gente y conoce tan poco, ¿no? Se ven, caras vemos y todas las cosas maravillosas que hay que aprender. Ahora, eso en la parte educativa, pero paralelamente te empezaste a involucrar con la comunidad y venías desarrollando actividades en organizaciones como lo que mencionabas, el amigo Manso, el mes amigo, y estas otras, ¿por qué si estabas tan ocupadita en tu trabajo y podías dedicarte a eso, por qué te metiste en estos otros rollos, como diría uno? Sí, mira, yo empecé a ver que la gente en los colegios me decían, vengo, vengo de Ecuador, vengo de Perú, y no sabían qué hacer los padres de los niños latinos. Yo digo, pero tiene que haber una comunidad, tiene que haber un network, tiene que haber un sitio donde la gente se comunique, se relacione de todos los países, ¿no? Y es así como nace la idea de crear un mes para nuestra comunidad. Y es así como junto con Isaac hicimos lo del Amigo Mons. El Yes. Amigo Mons es como un mes para celebrar todas las culturas hispano-portugués hablantes aquí en el Reino Unido. Ujú. Y entonces me empiezo a involucrar con el Amigo Mons, y me encantó porque empecé a conocer a personas como tú, a personas del Ecuador, a líderes del Ecuador, a líderes de Colombia, de Bolivia, de Cabo Verde, de Angola, de todos los países, de México, y empezamos a trabajar con ellos, y todos, con cada uno con su cultura, cada uno con su tradición, cada uno con un ejemplo de vida para unir a las comunidades. Y eso me emocionó, me gustó, me encantó. Y como jefa de ciencias y como consultora internacional, siempre le brindaba todo mi apoyo al amigo Mons. Cada evento que había o que yo podía asistir, iba, compartía con las personas, ayudaba a difundir su cultura, y hasta ahora lo sigo haciendo. Sí. Y pues esa es la idea, ¿no? De unir a las comunidades, de trabajar juntos, porque si no trabajamos juntos, no nos unimos, es bastante difícil si te independizas solo como Colombia, solo como Perú. Pero si nos unimos todos los países de habla hispana y los portugueses también, ya somos una gran mayoría. Y Sí. bueno, seguimos el modelo de Estados Unidos, la comunidad hispana en Estados Unidos,
la comunidad hispana en Canadá y la comunidad hispano-portuguesa hablante en el Reino Unido. Y bueno, la idea es maravillosa y bueno, y sigo trabajando y apoyando, ¿no?, a lo que es el amigo Mons. Y hemos conseguido varias cosas. Por ejemplo, en la Elizabeth Line que tenemos ahora, moderna, ya tenemos en idioma inglés y en idioma portugués. Sí. El amigo Mons también, en el año 2019, ayudamos mucho con la pandemia y nace Educación Global 2020 UK, que bueno, que la creé yo, y donde tuvimos 150 familias latinoamericanas a las que les enseñábamos todos los cursos en la casa para ayudar a los niños que no podían asistir al colegio. Y bueno, y eso fue un boom. Y bueno, y seguimos apoyando y Educación Global, a pesar de que la pandemia nos trajo muchas dificultades, hemos aprendido muchísimo. Empecé a aprender cómo enseñar online, enseñar a los alumnos, comunicarme con las familias a través del Zoom y bueno, y dictar clases. Y Educación Global 2020 UK se ha convertido como, como un referente para todas las personas que vienen y me hacen preguntas. Y he llegado a Ecuador, ¿cómo hago? Entonces hay como una guía educacional para las personas que no hablan inglés, para saber qué hacen con sus niños cuando van al colegio, en qué grado están, cómo convalidan, cómo pueden progresar y todo eso, ¿no? Entonces todo eso nos trajo la pandemia. Entonces siempre me encanta ayudar y en lo que pueda poner mi granito de arena para ayudar a la comunidad. Sí, bueno, y la otra cosa que comentabas temprano y no se me va a escapar, es que además, bueno, todo eso aquí en el Reino Unido, pero ¿te has ido a dar clases fuera te estuviste en el Medio Oriente? ¿Dónde Sí, más? ¿Cómo ha sí. sido eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, otro choque Sí. cultural, ¿Dónde eh, estuviste? choque emocional. Estuve en Abu Dhabi Mm, trabajando, pero esto surge a raíz de que fui la primera mujer latinoamericana directora dirigiendo un colegio británico de descendencia afro, ¿no? Y salí en los periódicos y no sé cómo una compañía acá inglesa, que era el CFBT, Center for British Teachers, me llaman y me dicen si quiero ir y trabajar en el Medio Oriente. Y yo digo, pero bueno, dejar Londres y el Medio Oriente y con todas las cosas que tenemos en la cabeza acerca de la cultura y todo. Pero bueno, me conversé con otras personas, otros educadores, y me dijeron, una oportunidad maravillosa, que esto, bueno, y te incentivan. Y bueno, dije, ya, voy a dejar el Reino Unido, Inglaterra, y me voy a ir al Medio Oriente a trabajar en el sistema, en la reforma educativa, porque ellos saben que se les va a acabar el petróleo, saben que se les va a acabar el dinero y quieren invertir todo ese dinero en la educación, que me parece maravilloso. ¿Y qué han hecho en el Medio Oriente los árabes? Me fui a trabajar para el Abu Dhabi Education Council, que se llama ADEC, o sea, sí. consultoras. Y bueno, a los amigos de la tertulia, yo también viví allá. Ay, qué lindo. Así que mucho que compartir. Mucho que compartir. Entonces, en el Abu Dhabi Education Council me contratan como consultora científica educativa Mm, internacional y voy y trabajo con los colegios de allá, ¿no? ¿Y qué han hecho allá los Emiratos Árabes en Abu Dhabi, en Dubái, en todos los Emiratos, ¿no? Han cambiado todo el sistema educativo que tenían al sistema británico, ¿no? Y todos los cursos que se dictan en inglés, con excepción del árabe y de correcto. los estudios islámicos. Ujú. Las únicas dos asignaturas que se dictan en el idioma árabe. Y que Todo, ahora es obligatorio, de todas formas, nadie se gradúa si no habla árabe. sí, Bachillerato. sí, muy cierto. Y todos los otros cursos se dictan en inglés, Ujú. pero como ellos son ambiciosos, quieren que sean los ingleses nativos, o sea, gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces contrataron, y ahí es donde contratan a Mari como británica, para que trabaje con los directores de las escuelas y entrene a los directores de las escuelas para mejorar el desarrollo de colegios. Y también, por supuesto, para incentivar a las niñas en ciencias, que es lo que me encanta hacer. Y así empecé a trabajar, pero ya sabes, tenía que ponerme las, En o la sea, Bahía. son bastante, la valla, son bastante estrictos en cuanto a la vestimenta, en cuanto a su religión,
en cuanto a todo. Y es una sociedad bastante machista, donde el hombre es el predominante. Hay bastante discriminación. O sea, son los Emiratos, los europeos, británicos, americanos que tienen los trabajos para que los ayuden y tienen a los pakistaníes, filipinos e hindús, creo también, en un nivel más bajo, donde le pagan muy poco, ¿no? Y no son bien tratados. Entonces, ese es el estrato social. Pero bueno, yo no lo sabía cuando fui ahí y bueno, entré a ese círculo. Y es muy, ¿cómo te podría decir? Son muy, tienen un régimen que o les caes bien y les gustas o simplemente te vas del país, ¿no? Son muy estrictos en ese sentido. Entonces yo me tuve que adaptar, porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera, a lo largo de la vida, es adaptación. Como buena científica, me adapto. Adapted to my environment. Entonces, sí, entonces tuve que adaptarme a ese sistema tan riguroso, tan diferente, ¿no? Usar la abaya, cubrirme el pelo también. Algunas veces iba a las regiones más internas, porque estuve en Abu Dhabi, pero también estuve en Algarvía, A que la es un Gavia, sí, claro, Algarvía, Madina Zayed, ¿no? Me correcto. encanta ese pueblo, tengo que regresar, tengo amigos. También estuve en Merfa, que está junto a la playa, ¿no? Ujú, Precioso, ujú, donde tengo delicioso. muchas Sí, amigas. bueno, pero es interesante porque tú te moviste en un mundo bastante, digamos, árabe, ¿no? Pero la vida occidental allá también es muy clara y en el caso mío yo nunca tuve que vestir nada así, ¿no? O sea, lo más era usar, me ponía, ¿cómo se llama? Los cholos y ya, Para y, cubrir un poco, claro. sí, pero Pero no pero no sufrí podías eso. enseñar, no Lo podías que sí enseñar tus sufría brazos. de repente, y te pasaría a ti también, es que por nuestros rasgos, pues pensaban que éramos locales, y ahí sí Sí, ahí claro, era claro. donde la situación podía complicarse. Pero perdona, tenías que cubrirte los brazos de todas maneras, ¿verdad? Claro, Porque no claro, se podía por enseñar eso, los brazos. pero no tenía que ponerme ni a valla ni No, a veces claro. entrar a la mezquita, que Sí, sí, supongo que porque todas, sí, todas las personas teníamos que estar cubiertas, por lo menos, y no enseñar los brazos, lo que me parecía a mí bastante raro, no enseñar tus brazos, descubrirte, pero bueno, sí, pero yo como trabajaba en colegios árabes, sí, ahí y, sí es y entonces diferente. tenía que vestir como el uniforme, ¿no? Entonces tenía que ponerme la abaya, y tengo fotografías con mi abaya y con Ay, mi... ahorita la vamos a ver, nos vamos a ver aquí esas fotos. Te las enviaré, las tengo en fotos. Y lo que me pasó muy curioso fue que en la parte de Algarvía, las personas más tradicionales que me invitaban, por supuesto, a tomar el té o a comer, y me tenía que cubrir la cara con una máscara de fierro, ¿no? De Sí, claro, metal, es que muy también linda, tengo ¿no? O fotos, sea, que también, verla, sí, claro. y me cubría todo esto acá, así toda la cara, y me pesaba, y como hacía un poco de calor, como que te marcaba, o sea, son cosas que, bueno, te pasan, ¿no? Cosas físicas, pero también me preguntaban, pero son muy adaptables, y pienso que también es parte de la empatía que tú tengas con ellos, ¿no? Porque los americanos como que se creen autosuficientes y bueno, entonces tenían muchos choques con los profesores americanos. Yo como latina, más, de repente más flexible, más adaptable, como que me adaptaba más a la cultura árabe, ¿no? Y no decía, bueno, yo soy americana o soy británica, ¿no? Entonces había como más entendimiento, pero aún así fue bastante difícil en una sociedad machista, porque tuve que enseñar. ¿Entre qué años estuviste por allá? Me fui por un año, estuve en el dos, desde el ¿Solo 2000. años? No, yo estuve No, no, 7. no, 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 mi contrato era por un año, pero me quedé 6 años. 6 años, wow. O sea, 6 años, sí, me te quedé gané seis por años, uno. sí. Y ¿Entre qué años estuviste? entre el 2009 y el 2016, No lo puedo creer. sí. Yo también estuve en esa época, así es que no nos cruzamos de milagro. Mira, sí, estuve en el 2009 hasta el 2016 y me encantó. O sea, me gustó mucho, bueno, no tanto esa parte drástica, pero la gente, los alumnos, la cultura. Bueno, es una cultura completamente diferente, sus comidas. Igual trabajé con las comunidades alejadas de Abu Dhabi, Algarvía, Merfa, que la gente es maravillosa, muy sencilla y todos ávidos de aprender el inglés. Y bueno, me encantó, me encanta, los voy a ir a visitar, me encanta. Pero Bueno, bueno, vamos las dos.
Vamos, vamos, sí, vamos, vamos. Bueno, aquí Y estamos conversando con Mari Valverde en este diálogo tan especial, descubriendo todas estas facetas. Regresas a Londres. regreso a Londres en el 2016, ya de haber sido directora, haber culminado toda mi carrera, de haber sido, no regreso a Londres, regreso a Madrid. Mm, Trabajo para el King's College de Madrid, elaborando y construyendo los nuevos laboratorios de física, química y biología en Tres Cantos en Madrid. Y me encantó también, pero solo estuve un año ok. y regresé a Londres. Y empecé a trabajar con los colegios británicos, ya como consultora educativa, en el departamento de ciencias, donde incentivo a las niñas a seguir la carrera de ciencias. Ah, Y eso, bueno. y eso me encanta. Y en eso sigues, Y eso fantástico. sigo, sí. Ahora, bueno, y en todo esto, en lo personal, ¿cómo lograste, pues, balancear toda esa carrera profesional? ¿Cómo haces en el día a día? ¿Quién lava, quién plancha, quién cuida el gato? Bueno, son tareas que uno siempre se divide con la familia, ¿no? En ese caso fue con mi ex esposo, que se fue conmigo a Abu Dhabi y era la figura paterna, o como es una sociedad patriarcal. Entonces, siempre con el apoyo de mi ex esposo, porque ya no estamos juntos. Y bueno, y después siempre apoyando a mi propia familia, porque no tengo niños, pero crié casi a todos mis sobrinos. Y bueno, ya soy tía abuela con mi sobrina Karen, ¿no? Que tiene dos niñas maravillosas. Y ahora tengo a Nicole, que es una de mis sobrinas que ahora está estudiando psicología Mm. acá en la universidad, en South Bank University, siempre apoyándolos. Y bueno, Paul, que ya se retiró y que ahora regresó a Perú, que también lo apoyé, que es ingeniero civil. Y bueno, y así siempre colaboro con toda mi familia, Es muy feliz y muy contenta. la matrona. Aquí bueno, aquí sí te cabe al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Sí, me dieron sobrinos y a todos los ayudo, colaboro, son como mis hijos. Y ya, pues. Y eso en el aspecto familiar. ¿Qué más te puedo decir? Mi separación fue muy dura porque fue después de muchísimos años, pero son cosas que pasan en la vida y bueno, a Estás seguir adelante. abierta para el mercado, ya estás en el mercado, buscando. Bueno, bueno, ahí, en el Ay, mercado. ay, ay. Bueno, Mari, feliz de compartir esta tertulia contigo. Muéstranos tu tacita. A ver. Aquí. Ajá, cuéntanos de la tacita. Y- Bueno, esta es una de las historias. Cuando ya regreso de, de Abu Dhabi, del Medio Oriente, uno de los colegios que me contratan, porque es un colegio nuevo, que es el Eton Square, porque el colegio Eton está pues por Windsor, ¿no? Pero hacen un colegio aquí en, uh, ¿cómo se llama este? En Mayfair, ¿ok? Y crean el Eton Square. Y contratan a Mari Valverde como jefa de ciencias para diseñar los laboratorios de física, química, biología y para desarrollar, ¿no?, el departamento de ciencias en este colegio nuevo. Y esta es la tacita que me recuerda a mi tiempo en el Eaton Square, Mayfair. Fantástico. Mari, último mensaje para la comunidad. Ya hemos tenido un diálogo como pocos, aprendiendo de ti. Qué les quieres decir a nuestra gente que está aquí y la que no está también? Sí, bueno, a toda la comunidad latinoamericana y también a los hablantes hispanos y portugueses, quiero decirles que sueñen y que cumplan todos sus sueños, que luchen por lo que quieren, que no hay imposibles, que todo se puede lograr siempre que le pongas empeño, siempre que te decidas. No hay nadie mejor que tú mismo para luchar. Si tú no crees en ti mismo, nadie más va a creer en ti. Entonces, a luchar, a seguir adelante. Somos forjadores, emprendedores y triunfadores. Así es. Bueno, Mari Valverde, muchísimas gracias por estar en esta tertulia y a nuestros amigos tertulieros. Nos vemos la próxima semana otra vez. Las gracias a ti.